Un saludo muy especial, me corresponde en este tiempo hablar un poco acerca del método histórico crítico y dentro de este método vamos a estar hablando de sus diferentes pasos, vamos a estar hablando de cómo puede ser o cómo no ha sido o cómo ha sido la incorporación en ciertos grupos eclesiales, en ciertas iglesias, en ciertos grupos religiosos. Y también vamos a estar hablando de algunos pro y algunos contra que podrían tener o que podrían caracterizar a este método. Básicamente el método histórico crítico busca establecer la historia del texto, qué es lo que el texto está narrando, cómo fue escrito, por qué fue escrito, cuándo, dónde, en qué circunstancias, por quién y para quién fue escrito el texto. Y este método histórico crítico considera dentro del estudio, en este caso de la palabra de Dios o de la Biblia, estudia la Biblia y la considera un compendio de documentos antiguos que fueron escritos en diferentes lugares y tiempos distintos a los que obviamente estamos en este tiempo. Entonces busca hallar un contexto histórico de estos documentos, por tanto rompe la idea tradicional de esa revelación divina que tuvieron estos escritos, se desliga de esta revelación del concepto de que estos libros fueron bajados del cielo, por llamarlo de alguna manera, y busca entonces encontrar cuál fue el contexto histórico, cuál fue el contexto cultural para que el exégeta pueda ser capaz de comprender el nacimiento y la composición de estos textos. Entonces el método histórico crítico se separa de la tradición, se separa de la iglesia, se separa de obviamente los dogmas de la iglesia para acercarse mucho más al texto. Dentro de esta tarea del exégeta está el escuchar lo que el texto quiere decir. Entonces el exégeta aspira a escuchar ese texto, pero de una manera objetiva, sin dejarse influenciar por las tradiciones, por la iglesia. Este método quiere explicar cada una de las etapas que se vivieron para la elaboración o ejecución de este texto, y por ello quiere analizar el origen y acercarse de una manera diacrónica al texto, es decir, encontrar cuál fue la situación histórica de los israelitas y de las comunidades cristianas primitivas en ese tiempo. Entonces, para hallar o para hablar un poquito acerca de los pasos que tiene, el primer paso sería la crítica textual, y para la crítica textual lo que se busca es establecer que este texto sea fiable. Entonces, lo primero que se busca es encontrar una crítica verbal para definir cuántos textos hay y cuáles son las diferencias. En segundo lugar, una crítica externa para definir la calidad de la antigüedad y de la distribución geográfica que tuvieron. Y en tercer lugar, dentro de esa misma crítica textual, una crítica interna para establecer que el texto efectivamente sea fiable, cuál fue la versión más breve, la versión más corta. Un segundo punto, una segunda parte sería el análisis gramático y filológico. Dentro de lo filológico estaría el origen, o sea, la etimología, la semántica, que tiene que ver con el sentido, y la morfología, que es la declinación del sustantivo o la conjugación del verbo. Y dentro de lo gramatical busca entender o llevar pues el conocimiento de la sintaxis para la estructura en la cual fue construida una determinada oración. Un punto 3 sería la crítica literaria, donde se establecen los patrones literarios o poéticos o cómo fue escrito el texto. Un punto 4 sería la crítica de las formas, y el crítico aquí lo que busca saber es cuál fue la forma oral en la cual se presentó este texto, porque normalmente los textos primero surgieron de una tradición oral o de una historia oral, o cuando en este caso los apóstoles, cuando estaban vivos, ellos eran el testimonio y contaban vívidamente lo que ellos vivían, y después con el tiempo se empezaron a crear todos estos textos. Un punto 5 sería la crítica de las tradiciones, y aquí lo que se busca es la autocomprensión de los pueblos, cuál fue su sistema de creencias, sus códigos de comportamiento. Esto es necesario analizarlo para evaluar el texto. Otro punto, el sexto punto, sería la crítica de la redacción, y aquí está asumiendo que cada uno de los textos que se estudian tienen una prehistoria. Entonces, todo esto ayuda, toda esta crítica de redacción, analizando esa prehistoria, pues puede ayudar a entender cómo fue detectada y reconstruida, o cómo puede reconstruirse este texto. Dentro de lo que podríamos hablar como ventajas es que lo puede utilizar cualquier persona, una persona tenga o no tenga fe, puede utilizarlo, y siempre dentro de un orden o dentro de unas pautas que se llevan, puede ser aportante para recabar toda la información en torno a este texto. Entonces puede ser muy enriquecedor
porque lleva un orden muy específico para su elaboración en cada una de las etapas. Uno de los puntos importantes de este método es que en su nombre tiene dos características importantes. El primero es que se llama histórico y crítico. Dentro de lo histórico es que en algún momento o su énfasis es enfocarse en lo que sucedió en el pasado, entonces se restringe exclusivamente al pasado, y entonces ya la interacción pues obviamente con el lector moderno, pues no es lo que hace parte fundamental de este método. Otro punto importante es que, como una ventaja que tiene este método, es que libera de ciertas restricciones a aquella persona que quiere investigar. No obstante, como lo decía C.L. Bloomberg, es cierto que este método histórico crítico no es el único acercamiento a un texto bíblico, pero es la base de otros. Es decir, ayuda como una base para entender muchas cosas en torno al texto. No obstante, una persona que sea una persona de fe, como una desventaja llamaríamos, o como una de las características por las cuales en muchas iglesias tal vez no se aplica este método, es porque muchas personas que tienen fe en algún momento pueden llegar a sentir que están traicionando su fe al sentirse desligados completamente del origen divino de la Escritura, que es algo obviamente que es lo que se predica en la iglesia, y que obviamente es la esencia y el fundamento de la palabra viva, que es la palabra de Dios. Eso en algún momento puede llevar a una persona a que se debilite en su fe, y precisamente por eso puede no ser algo que ha sido tan arraigado dentro de la iglesia. Otro punto importante, o algo que podríamos mencionar, es que se está descartando de entrada que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a través de estos escritores, y muchos de estos escritores y muchas de estas personas que realizaron estas producciones de la mano de Dios, y no solamente hablando acerca del punto de vista de la Biblia, muchos de ellos tuvieron de primera mano, tuvieron toda la información, vivieron efectivamente ese momento, y lo que hoy en día estamos viendo es que, a pesar de tener muchas herramientas, hallazgos y encuentros arqueológicos y en fin, mucha historia que se ha podido recabar, no es lo mismo de estar en ese tiempo. Para poner un caso, hay ciudades que en ese momento existían, al día de hoy no existen, ya lo que existen son excavaciones y en fin, pero en ese entonces tal vez esto se convierte en una barrera que efectivamente quiere superar este mismo método con el orden que lleva en un momento dado. Hay un riesgo con este método, y es en el caer en una eisegesis, y esto puede ser controversial porque la persona que está investigando o que está realizando la investigación de este método, al separar muchos hechos que son hechos de milagros, porque la palabra de Dios está llena de milagros y hechos poderosos de Dios, pues el hecho de separarlos en muchos casos, precisamente por eso es que se escuchan ciertos relatos de teólogos hablando acerca de fábulas o de personajes que no existieron de la palabra de Dios, y que simplemente son historias o son cuentos que alguien utilizó, o que X escritor utilizó para que la gente fuera llevada a creer en Dios, en fin, y todo esto. Entonces, en algún momento dado puede caerse en una interpretación más bien subjetiva. Un punto importante que podríamos analizar es que el mismo método histórico crítico se convierte por la palabra como tal en algo muy ácido, en algo que siempre está buscando dónde fue manipulado, dónde existe algo de lo cual pudiese generarse una reinterpretación o un nuevo entendimiento de un pasaje bíblico. Y precisamente por esto creo yo, no que no sea importante este método histórico crítico, no que no se pueda utilizar, puede ser un complemento importante, y es un complemento importante, pero precisamente creo yo que en los últimos tiempos hay tan poca producción literaria, o tan poca riqueza, aún desde el punto de vista teológico o en las producciones teológicas, básicamente porque lo que siempre, o lo que en muchos casos se ha venido utilizando, es estar criticando desde un punto de vista muy ácido, como si aquellos escritores o reescritores, desde esa suposición, hubiesen sido malintencionados para manipular. Y
y esto tal vez puede convertirse en un arma de doble filo, por lo que mencionaba ahora, por lo que pueden darse ciertas malinterpretaciones o ciertas interpretaciones subjetivas o carentes completamente de fe, donde efectivamente los textos o pasajes bíblicos requieran esa fe y no una sospecha. Básicamente, para resumir, es un método importante que no puede ser usado solo, como lo mencionaba ahora este escritor Bloomberg. Es un método ordenado, es un método que permite encontrarse con todo el contexto histórico, con veracidad desde el punto de vista del comparativo de los diferentes manuscritos, en este caso, que es lo que se busca investigar y dar riqueza al texto, pero también, como lo hablaba, trae ciertas desventajas que en su momento he mencionado, y tal vez precisamente por eso no ha sido algo que es de gran despliegue dentro de la iglesia, dentro del sistema eclesial en la actualidad. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.